Bueno, buenas tardes a todos, a todas las personas presentes. Mi nombre es Agustín Ramírez, soy el actual presidente de FACEM y bueno, nos estamos encontrando en realidad por última vez en este 2015, 2025 al último Ateneo de FACEM, el último Ateneo regional. Indudablemente que el tema de hoy es un tema convocante para a todos aquellos que hacemos endocrinología, porque siempre nos gusta aprender un poco más de este tema. Y para ello vamos a contar con dos queridas personas y colegas, como son Cintia Palmero y Soledad Sosa. Cintia Palmero, la doctora, es médica endocrinóloga y es la presidenta de la filial Alto Valle Río Negro y Neuquén. Y Soledad Sosa es también neuroendocrinóloga y es nuestra coordinadora del departamento de neuroendocrinología que está desde la primera hora de la creación de los departamentos de FACEN, así que nos ha acompañado en este desarrollo. No voy a prolongarme en este preámbulo, simplemente recordarles que estamos trabajando mucho para el Congreso del año que viene. A la brevedad van a recibir nuevos correos electrónicos contándoles quiénes son los que van a venir, tanto desde Argentina como desde Latinoamérica, como desde el resto del mundo. Tenemos un par de sorpresas, tanto desde el punto de vista académico como también desde el punto de vista de actividades no estrictamente académicas, sino más bien culturales. Por otra parte, durante el mes de diciembre va a salir nuestro primer número de la revista Endoar, Endocrinología Argentina. El título se lo vamos a adjudicar a la comisión directiva de FACEM actual, pero sobre todo a la doctora Paola Alba, que está acá presente y es una de las coordinadoras de los Ateneos de la FACEM. Esperamos que puedan enviarnos sus trabajos. Estamos dando asesoramiento para aquellas personas que requieren por ahí que no tienen tanta costumbre al momento de redactar trabajos de investigación o casos clínicos, así que es el momento de participar y de colaborar porque indudablemente este tipo de proyectos requieren del acompañamiento de toda la sociedad de endocrinología a nivel nacional. Y no menor, eh, durante el transcurso de este 2025, seguramente ya entrado el mes de diciembre, recibirán también la comunicación oficial de que estará llegando al país el primer tratado de endocrinología de la FACEM. Fue un proyecto que se gestó y se desarrolló durante la presidencia de Juan Patricio Nogueira, es decir, la anterior, donde contamos con la colaboración y la autoría de más de 200 personas, tanto endocrinólogos como no endocrinólogos del país. Mantuvimos un estatus federal y es así que muchos de los colegas del interior adentro son participantes de una obra que creo que va a ser trascendental. Es una obra que se llevó adelante a través de la editorial Amolca, una editorial de origen colombiana, pero que tiene una trascendencia a nivel mundial, sobre todo en habla hispana. También a la brevedad le contaremos un poco más de novedades. El libro va a estar a la venta dentro de poco tiempo, pero bueno, intentaremos de alguna manera u otra que al menos el mayor número de centros formadores del país cuenten con la obra para poder disfrutarla, porque creo que siempre cuando uno desarrolla algo local hay que estimularlo y hay que acompañarlo. No quiero continuar hablando y doy la bienvenida a Cintia y también a Soledad y a todos ustedes agradeciendo que están presentes. Finalmente también el chat del Zoom van a encontrar la asistencia
esta es una condición indispensable para que obtengan luego el certificado de asistencia, ¿no? Así que por favor, aquellos que estén interesados en contar con el certificado, regístrense en el enlace que compartiremos posteriormente. Muchas gracias por estar presentes y bueno, disfrutemos de este momento. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por estar en este último Ateneo, a esta altura del año que estamos todos cansados. Le agradezco a Agustín la presentación y a Soledad por acompañarnos, que es nuestra coordinadora del Departamento de Neuroendocrino de FACEN, por acompañarnos en este Ateneo. Voy a intentar compartir pantalla. Ahí va. Eh, Ahí estamos. ¿Se me escucha bien? Sí, arranco. Bueno, el caso clínico se trata de un hombre de 61 años que concurre derivado de oftalmología. Él consultó oftalmología por disminución de la agudeza visual y venía ya con un campo visual, con una hemianopsia bitemporal y una resonancia de hipófisis de junio del año pasado, con una lesión en región hipofisaria de 5 centímetros por 2,5 por 2, que se extendía hacia región hipotalámica y se extendía también inferiormente con disrupción del piso celular, contacta y desplaza ambas carótidas cavernosas y el quiasma óptico, y tenía áreas heterogéneas con cambios quísticos e hipointensos, probablemente por cambios hemorrágicos, y era sugestivo de un macroadenoma hipofisario. Esta es la imagen. Bueno, un T1 sin contraste, acá con contraste, es un NOPS 2, ahí se ve que invade el seno cavernoso. Al examen físico, era un paciente con un leve sobrepeso, un índice de masa corporal de 29, normotenso, con una frecuencia cardíaca normal, no se palpaba tiroides, no tiene estigmas de acromegalia ni de Cushing. Como antecedentes personales refería un hipogonadismo en tratamiento con Nevido cada 3 meses, el antecedente de una orquiectomía unilateral por un seminoma en el 93, lipomas múltiples en pared abdominal, antebrazos y miembros inferiores, no refería fracturas ni litiasis renal. Como antecedentes familiares, tiene 4 hijas sin antecedentes, un hermano que no tiene tumores clásicos de MEN1, una madre que está viva y que no tiene tumores clásicos de MEN1, y un padre fallecido a los 80 años que refiere por insuficiencia renal crónica y desconoce la causa. Bueno, esta es una eco vieja que tenía para mostrarles que tenía la lipomatosis múltiple en pared abdominal, ahí está descripta. Solicitamos un laboratorio entonces para evaluar ese macroadenoma hipofisario y lo que se ve es un hipotiroidismo central. El eje gonadal estaba sustituido con Nevido, así que vemos gonadotrofinas normales bajas con una testosterona normal, un hipocortisolismo central, la IGF-1 también está baja y bueno, cortisol salivar nocturno, CLU, ACTH, prolactina normal y calcemia normal. Entonces, hasta acá la impresión diagnóstica es un macroadenoma hipofisario no funcionante, con compromiso del campo visual y un panhipopituitarismo. Así que se deriva a cirugía, inicia levotiroxina de 100, hidrocortisona 20 miligramos día y se entregan pautas de manejo en situación de estrés. El señor se opera en Buenos Aires, en el Hospital Lanari, con el doctor González Abati. Esta es la anatomía patológica que informa un adenoma gonadotropo, bueno, un tumor neuroendocrino pituitario, un PIRNet, con una inmunistoquímica de un Pi del 2% y un factor de transcripción del linaje SF1. Evoluciona en el posoperatorio con un déficit de ABP, de desmopresina transitorio, persiste con ese panhipopituitarismo, o sea que continúa el tratamiento con hidrocortisona, T4 y la testosterona, y tiene reiterado, o sea, dos episodios de sinusitis que requieren 2 esquemas de antibióticos que no terminaba de resolver. Así que se hace una interconsulta con otorrino por persistencias de esas molestias en cuello que refería, dificultad para respirar, sensación de obstrucción nasal. Bueno, acá les muestro la resonancia a los 3 meses postquirúrgico, que, bueno, es una buena, no tengo la imagen, pero se ve que quedó un restito en seno cavernoso del lado izquierdo de 8 milímetros, pero estuvo, bueno, muy bien operado, ¿sí? Dentro de los estudios que le pido otorrino por estas sinusitis, estas molestias que él refería,
pide una ecografía de cuello, y la ecografía de cuello informa en ganglios cervicales de aspecto inflamatorio de 5 milímetros, y en polo inferior del lóbulo izquierdo de tiroides una imagen hipoecoica de 16 por 9 que podría corresponder a glándula paratiroides. Le hace una laringoscopía que es normal, una endoscopía digestiva alta que tiene una gastritis, y el duodeno se ve normal, y en la colonoscopía pólipos de 2 y 5 milímetros en sigmoides. Bueno, con esa imagen sugestiva de un adenoma de paratiroides evaluamos un poco más en profundidad el metabolismo del calcio, que teníamos, les recuerdo, una calcemia normal del primer laboratorio, y acá se ve, bueno, una calcemia alta por encima de lo normal de 10,8, calcio iónico también alto, fósforo normal bajo, función renal normal, una PTH elevada de 143 con un déficit de vitamina D. Se reemplaza la vitamina D y en febrero del 25 repetimos de vuelta al laboratorio, ya con vitamina D normal. El paciente tiene calcemia normal alta, con PTH que persiste alta, no tiene hipercalciuria. Y tercer laboratorio que les muestro, con una calcemia también levemente por encima de la normalidad, fósforo normal bajo, PTH de vuelta elevada con función renal normal y vitamina D ya en rango normal. Tenemos también anticuerpos para celiaquía negativos que no los puse acá. Bueno, entonces el diagnóstico es un hiperpara primario. Pedimos estudios de localización. En la ataque de cuello y tórax con contraste no se evidencian las glándulas paratiroides, no hay ninguna imagen sugestiva. Y en el centello de paratiroides localiza del lado inferior izquierdo, igual que la ecografía que había solicitado el otorrino, una imagen hipermetabólica de 6 milímetros, sugestiva de paratiroides. Ese es el centello de paratiroides con SPECT, ahí se ve la paratiroides del lado izquierdo. Se pide entonces estudios de impacto del órgano blanco del hiperpara. El señor no tiene fractura, les recuerdo, no tiene cólicos renales. En la eco renal aparece un lito de 4 milímetros y una densitometría que tiene osteoporosis en cadera con un T-score de menos 2,7. La columna es normal, pero él tenía un antecedente de una cirugía en columna descompresiva por un canal estrecho hacía muchos años y tiene algo de artrosis. Así que bueno, hasta acá es la osteoporosis en cadera. Bien. Entonces, hasta acá de vuelta tenemos un hiperpara primario con un tumor hipofisario y un paciente con tumores no clásicos de MEN1, que son estos lipomas múltiples en abdomen, antebrazos y piernas. Y recuerda el antecedente de un seminoma también. El diagnóstico clínico de MEN1 en teoría lo tenemos, con el hiperpara, con 2 de 3 tumores de los principales. Se solicita el estudio genético de MEN1 y se solicitan screening de los tumores relacionados a MEN1 al paciente. Eh, Realizamos una reso de abdomen para evaluar páncreas y suprarrenales que no evidencian nada tumoral ahí. La tomografía de cuello y tórax para descartar tumores neuroendocrinos tampoco es negativa. La endoscopía digestiva alta ya la había realizado cuando fue a la evaluación del otorrino, y solamente hay gastritis. Y bueno, después tiene el laboratorio glucemia, insulina, bueno, una hiperinsulinemia, pero no sugestiva de un insulinoma, una gastrina normal. El estudio genético, acá nosotros lo derivamos a Neuquén con la doctora Ávila, que es la genetista de nuestra zona. Lo que hizo es, utilizando esta técnica NGS que se deriva a Buenos Aires, que es una técnica de secuenciación de nueva generación, es un panel. Y bueno, el resultado informa, fíjense acá abajo están todos los genes analizados, dentro de los genes analizados está MEN1, MAX, AIP, CDKN1B, CDKN2A. Todos esos genes son negativos y informan variantes de significado incierto en estos 3 genes que tenemos acá arriba. Entonces la conclusión del estudio genético es que con la metodología utilizada no se detectan variantes patogénicas ni probablemente patogénicas. Sin embargo, se detectan 3 variantes de significado incierto en estos genes, MSH3, SMARS1 y FANCG, para los cuales la evidencia disponible hasta la fecha es insuficiente para concluir relevancia clínica y sugiere que la familia tenga un adecuado asesoramiento genético. Entonces, bueno, los puntos de discusión que queríamos tratar de charlar y por eso presentar el caso, que hasta acá tenemos entonces un MEN1 que tiene diagnóstico clínico por los 2 de los 3 tumores principales, pero sin mutación identificada. En ese momento pensamos qué extensión de la cirugía le ofrecíamos al paciente, porque sabemos que la extensión en un MEN1 debería ser una paratiroidectomía subtotal,
con el riesgo de hipopara que esto tiene y considerando que teníamos un paciente con un hiperpara leve, asintomático, cuyo único criterio quirúrgico era esa osteoporosis en cadera y considerando que tenía un hipogonadismo de larga evolución como otra causa de baja masa ósea. Eh, bueno, plantear si hay que hacer screening a los familiares con toda la ansiedad que eso genera, si debemos hacer vigilancia a estos tumores asociados a este paciente de la misma manera que si tuviéramos un estudio genético positivo, discutir un poquito este resultado del estudio genético, esto de estas variables de significado incierto, o bueno, o si podría ser esto una coincidencia nada más de un adenoma hipofisario esporádico y un adenoma de paratiroides. Eh, el señor, desde el punto, bueno, para terminar el caso, se quería operar de esa hiperpara, estaba como muy ansioso, yo tenía mis dudas de esperar un tiempito. Eh, esto, a ver, acá, bueno, finalmente se operó de su hiperpara hace un par de meses, se decidió sacar solamente el adenoma de paratiroides que localizaba con la eco y con el centellograma. La anatomía patológica informa un adenoma de paratiroides de 1 centímetro, 1,3 centímetros, y el laboratorio en el post quirúrgico inmediato, bueno, la PTH bajó a 54 y el calcio 8,6 con albúmina normal y el calcio iónico normal. Esto es todo. Eso se los dejo para Soledad, que seguramente va a hablar del tema. Bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Bueno, excelente. Gracias, Cintia, por el caso. Re Dale. interesante. Así que yo voy a intentar, voy a pasar a compartirles yo la pantalla. Muy bien. Creo que todos ven y todos me escuchan, ¿no? Sí, perfecto, ¿eh? Bueno, excelente. Bueno, así que vamos a hablar un poco de neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y vamos a tratar de ir de las guías al consultorio, como dice el título. O al revés, quizá. Ahora vemos. Vamos a recordar que la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es una enfermedad autosómica dominante. Denme un minuto que quiero correr algunas ventanitas. Em, y entiendo que ustedes ven mi puntero, ¿no? En realidad la flechita. Así que sigo adelante. Es un trastorno de herencia autosómica dominante que afecta a un gen supresor tumoral que es la menina. El gen MEN1 se ubica en el brazo largo del cromosoma 11 y para esta patología hay más de 1.500 variantes patogénicas descritas. Y esto tiene relevancia al momento de hacer el estudio genético, porque uno tiene que buscar un montón de variantes patogénicas y probablemente patogénicas. Recuerden que hoy en día ya no se habla de mutaciones, sino de variantes que pueden ser patogénicas o probablemente patogénicas, de significado incierto, o benignas o probablemente benignas. Así que también vamos a cambiar un poco el chip al respecto. También recordar que el MEN1 es una enfermedad rara que tiene una prevalencia entre 1 a 20 por cada 100.000 habitantes. Estas son estadísticas actuales y que genera alta mortalidad y disminuye la expectativa de vida. Y fíjense que al principio de este siglo, la expectativa de vida llegaba a los 55 años y que gracias a la instauración de nuevos estudios por imágenes más certeros y sensibles y a nuevos tratamientos o enfoques de tratamientos actualizados, se logró extender esta expectativa de vida a los 70 años, pero si uno compara estas estadísticas con respecto a lo que es población europea, todavía persiste 10 años por debajo de la expectativa de vida de la población general. Y esto es importante también porque 2/3 de la mortalidad asociada a MEN se deben a causas de MEN, o sea, a patología asociada a MEN. De ellos, casi la mitad por tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos y en menor proporción por tumores neuroendocrinos tímicos, que son menos frecuentes pero más agresivos. Así que también de esto se trata este tema de revisar la patología. Como les anticipó Cintia, y como ustedes ya saben, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 va a presentarse ante la Asociación de Enfermedades Endocrinas, Tumores Endocrinos, donde los más frecuentes van a ser los adenomas paratiroideos, con una penetrancia de casi hasta el 100%, los tumores
enteropancreáticos neuroendocrinos. Entre los más frecuentes vamos a encontrar los no funcionantes, seguido de los funcionantes gastrinoma e insulinoma y más raramente los otros, 30-90% de frecuencia. Y los adenomas pituitarios, también 30-60% de frecuencia, siendo también los más frecuentes, similar a la patología esporádica, es decir, prolactinoma primero, no funcionantes luego, somatotropinomas y corticotropinomas. Entonces, con 2 de 3 de estas patologías neoplásicas vamos a hacer el diagnóstico clínico de MEN1. Y también sabemos que se puede asociar patología de otras glándulas, es decir, podemos tener adenomas corticales o feocromocitoma más raramente, pero presente aún en MEN1. Podemos tener tumores neuroendocrinos a nivel broncopulmonar o a nivel tímico, también a nivel gástrico, los tipo 2. Y en el último tiempo se ha descrito también una frecuencia un poco aumentada de cáncer de mama con respecto a la población general, y también se resaltan los tumores cutáneos, como pueden ser los angiofibromas, los colagenomas, los hibernomas y los lipomas. Y otro de los tumores no endocrinos que también se describen son los leiomiomas, que pueden ser tanto uterinos como esofágicos. Así que con todo esto vamos a llegar al diagnóstico de MEN por distintas vías. La vía clínica va a ser la que ya mencionamos, que son más de 2 tumores endocrinos asociados, y de estos los cardinales van a ser paratiroides, tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos y tumores pituitarios. El diagnóstico puede ser familiar en un paciente que tenga un tumor asociado a MEN de los principales, y el diagnóstico de MEN1 en un familiar de primera línea. Y el diagnóstico genético va a ser el que se realice en portadores asintomáticos que presenten una variante patogénica en el gen de la menina, y esto es por screening familiar. Ahora, dentro de lo que es diagnóstico clínico, entre el 5 y el 30% de los pacientes que se estudian, y sobre todo en los que son esporádicos, va a haber una falta de identificación de una variante patogénica o probablemente patogénica. Y esto puede deberse a que sea un falso negativo, a que sea una fenocopia o a que sea un verdadero negativo. Y esto lo retomamos un poquito más adelante para no, o para responder un poco las preguntas del caso. Y sí recordar, y lo vamos a repasar y resaltar nuevamente, que estos pacientes con mutaciones negativas tienen una evolución clínica diferente. Muy bien, entonces cuando hablamos de clínica ya mencionamos cuáles son las manifestaciones, y este cuadro me pareció interesante porque no solamente menciona o repasa la penetrancia de cada una de las patologías, sino también cuál es la edad media de inicio de cada una de ellas. Porque si bien nosotros sabemos que las patologías pueden iniciar a muy temprana edad, como por ejemplo adenomas pituitarios desde los 5 años o lesiones adrenales desde los 3, hiperparantes de los 10, y esta es la edad más temprana a la que se ha reportado la patología. En realidad, la edad media de instauración, fíjense que para las patologías cardinales suele ser alrededor de los 20 años, para las patologías no clásicas, vamos a decir, alrededor de los 30 años, para cáncer de mama, meningioma y tumores cutáneos a partir de los 40. Y esto también un poco es que cambia el enfoque de cómo uno va a hacer screening, sobre todo en los familiares. Bien, entonces yo me quedé con un montón de preguntas que trajo Cintia con el señor que recibió en el consultorio, y vamos a ir tratando de desglosarlas de a una para justamente ir repasando el tema. Entonces, para esto les voy a contar una infidencia. Nosotros este tema de Ateneo lo habíamos planteado a principios de año, y después nos dimos con la sorpresa de que este año se publicaron 2 guías de recomendaciones para neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tanto de los autores de la guía del 2012, que son todos referentes en el tema, y del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos. Por lo tanto, fue una linda sorpresa porque me ahorraron un montón de trabajo todos estos señores que son unos popes que han resumido toda la bibliografía en estas 2 guías que les recomiendo leer. Les voy a hablar un poquito del enfoque de estas guías para que ustedes tengan presente también en función de qué evidencias se hacen las recomendaciones. La guía de Lancet de 2025, que dijimos son los referentes que han escrito también la guía 2012,
Se basaron en 27 estudios retrospectivos, una corte prospectiva y 9 series de casos. Esto incluyó 1.800 pacientes y los grados de evidencia con los cuales lograron hacer las recomendaciones resultó ser baja o muy baja, pero esto pasa en patología rara con poca probabilidad de realizar estudios prospectivos. Y además, como por la calidad de la evidencia, para algunas controversias que quedaban respecto de preguntas de la patología, también aplicaron la metodología de consenso Delphi, que trata de alguna manera de cuantificar la opinión de expertos y en función de la concordancia de estas opiniones realizar recomendaciones cuando la concordancia es alta, sugerencias cuando la concordancia no es tan alta, es decir, entre el 80 y el 90%, y consideraciones cuando la concordancia de las opiniones son más bajas. Así que de esto tenemos parte de las recomendaciones que vamos a revisar. Y por otro lado, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos convocaron a un grupo de trabajo que incluyó endocrinólogos, oncólogos, genetistas, cirujanos y representantes de pacientes y revisaron 182 artículos de un número inicial de casi 830 y realizaron una definición clara del diagnóstico de MEN genético, familiar y clínico como mencionamos inicialmente. Y en la definición de MEN clínico, ellos ponen bien claramente que, como dijimos antes, son pacientes que van a presentar dos tumores endocrinos de las glándulas principales, con test genético negativo y sin antecedentes familiares de MEN. De manera que a la primera pregunta de considerar MEN en un paciente sin mutación, decimos que sí, señor, con MEN. Y vamos a hablar de las vigilancias de tumores asociados. Con respecto a esto, el objetivo es la detección temprana para permitir una intervención oportuna y prevenir tanto las morbilidades como la mortalidad que mencionábamos previamente. Y el objetivo va a ser identificar enfermedad clínicamente significativa y no siempre la enfermedad al inicio. Y esto tenía que ver con lo que les mencionaba antes de cuáles son los primeros reportes de patologías en los pacientes con MEN y en qué momento suele ocurrir el diagnóstico en promedio en edad de los pacientes. Y luego también hay que decidir en qué momento uno va a tomar una conducta terapéutica. Así que eso también lo vamos a hablar un poquito más. Entonces, con respecto a la vigilancia de los tumores asociados a MEN, discúlpenme, pero quiero tratar de ocultar una barra que titila. Ya sigo. Em, Cálculo que ya seguirá. Entonces, en pacientes que tienen diagnóstico clínico de MEN o sospecha de MEN, uno va a pedir el estudio genético y en el caso de que no identifique mutación, va a tener que considerar la ocurrencia de fenocopias, que van a ser los síndromes que se dicen MEN-like, que son algunos de los que también aparecían en el panel de genes que se le hizo al paciente, la ocurrencia de mosaicismos y esto del estudio genético y las fenocopias implica estudiar MEN4, que es la mutación del CDKN1B o P27, el MEN5, que es la mutación del MAX, MEN2, que va a ser RET, y algunas mutaciones que se asocian a hiperparatiroidismo con tumor de mandíbula, como por ejemplo el CDC73, y las mutaciones del receptor sensor calcio. Si el test genético resulta negativo, de cualquier manera al paciente se le realizan las evaluaciones iniciales como para pacientes que tienen mutaciones positivas. Y lo otro importante es que el seguimiento, si bien va a ser como en aquellos que tienen mutación positiva, también va a depender un poco de la combinación de los tumores que presente, de los antecedentes familiares y de las características clínicas. ¿Y cómo vamos a realizar el screening de estas patologías asociadas? Por un lado, para screening de hiperparatiroidismo mediante calcio de manera anual, tanto sérico como iónico. No recomiendan ya la medición de PTH en el contexto de diagnóstico de MEN. Para tumores neuroendocrinos pancreáticos y duodenales, se sugiere la realización de gastrina en ayunas y localización, sobre todo de los más frecuentes de tumores neuroendocrinos pancreáticos, que van a ser los no funcionantes, mediante resonancia, y esto se sugiere realizar cada 2 a 3 años. Asimismo, en esa misma resonancia vamos a detectar si hay presencia de tumores adrenales. Y para adenomas hipofisarios, la medición sérica anual de prolactina IGF-1 y la realización
de resonancia pituitaria cada 3 a 5 años. Y acá otra aclaración que resulta importante es hasta cuándo, y en este caso sí se propone que sea hasta los 75 años, en el caso de que tanto la bioquímica como la imagen previa sea negativa. Y por último, para tumores neuroendocrinos torácicos, se sugiere la realización de tomografía cada 3 a 5 años. Entonces, ¿vigilamos los tumores asociados? Sí, y ya mencionamos cómo. Con respecto a la cirugía de la paratiroides y la extensión, en este paciente de 61 años que tenía en realidad la osteoporosis de cadera y la litiasis que había aparecido en la ecografía de estudio, para hiperparatiroidismo primario, las recomendaciones sugieren, por un lado, más a comenzar desde lo que es diagnóstico, obviamente como en hiperparatiroidismo primario esporádico, evaluar compromiso renal y esquelético, y en los casos en los que no haya daño de órgano blanco, se puede realizar vigilancia, y eso es aceptable. Y fíjense que es recomendación con una alta concordancia. Sin embargo, si hay síntomas o compromiso de órgano blanco o hay niveles de calcio más de 1 miligramo por decilitro por sobre el nivel superior normal, se recomienda la paratiroidectomía. Y esto tanto es en niños, en adolescentes y en adultos. Es también importante considerar si el paciente tiene gastrinoma sintomático, porque en general la hipercalcemia suele empeorar la sintomatología del gastrinoma y la secreción, y por lo tanto también sería una evidencia más o información más para avanzar en el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. Recomiendan realizar paratiroidectomía subtotal, y esto incluye 3 glándulas o 3 glándulas y media, eso en función de la exploración cervical, eh, que detecte, o sea, observar las 4 paratiroides. Si se detecta una normal o lo más normal posible, se deja esa, y si todas están hiperplásicas o afectadas, en general se recomienda dejar solamente media paratiroides y evitar la paratiroidectomía total con el otro trasplante, porque eso tiene mucho más riesgo de hipoparatiroidismo como complicación. Y también sugieren, como recomendación importante, realizar la timectomía transcervical bilateral, y esto ahora lo charlamos, pero tiene que ver con dos indicaciones importantes. En algunos casos, y sobre todo en niños y adolescentes, se puede considerar la paratiroidectomía parcial, digamos, o solamente focal de la afectada, si es que hay alguna localización específica, pero en general cuando se habla de contexto de MEN 1, tampoco hay consenso respecto de la necesidad de hacer imágenes de localización preoperatorias de la cirugía inicial. Bien, así que tampoco hay acuerdo respecto a eso. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento del hiperparatiroidismo? Mantener el calcio normal el tiempo más prolongado posible, con la menor cantidad de cirugías posibles, y tratar de prevenir o limitar el daño de órgano blanco y las complicaciones. Es por eso que, considerando que es una enfermedad multiglandular y que muchas veces puede ser asincrónica, se requiere de un cirujano experto para la cirugía inicial, pero también para las recirugías eventualmente, y por eso es la recomendación de la paratiroidectomía subtotal, porque uno espera, cuanto más joven el paciente, aún más, que tarde o temprano aparezca una recidiva de la enfermedad. Entonces, con la primera cirugía uno trata de resolver eh, la patología el tiempo más prolongado posible, tratar de evitar recirugías para disminuir las complicaciones, y la timectomía transcervical bilateral tiene que ver no solamente con el riesgo de NET tímico, que dijimos que era foco frecuente pero agresivo y que es uno de los determinantes de mortalidad, sino también la presencia de paratiroides ectópicas en el timo. Así todo, cuando uno hace una timectomía transcervical también tiene que considerar que no es completa, entonces tampoco uno tiene que estar completamente seguro de que está resolviendo toda la patología o potencial patología tímica, y esto también requiere controles sucesivos en el screening. Para niños y adolescentes, como decíamos antes, uno puede considerar una resección menor, y en ese caso el objetivo es evitar el hipoparatiroidismo, que va a afectar mucho más el desarrollo de estos niños, y ante persistencia o incapacidad o falta de deseo digamos, no aceptar la cirugía, uno puede usar otras estrategias como el Celsina-Calcet y la ablación percutánea con etanol, pero para esto la realidad es que hay muy poca evidencia.
Y en este cuadro me pareció importante mostrarles algunos trabajos que han evaluado los procedimientos quirúrgicos que se han aplicado en pacientes con hiperpar asociados a MEN. Y fíjense, en el primer trabajo, 8 pacientes para tiroidectomía total, 30 pacientes subtotal y 31% selectiva. Fíjense que las recurrencias o persistencias fueron bastante similares, alrededor de un tercio, y que el hipoparatiroidismo permanente transitorio era claramente mayor y absolutamente mayor en aquellos que recibieron paratiroidectomía total. Y que los números un poco se desdibujan cuando uno mira otras series. Fíjense que la recurrencia en la paratiroidectomía total es un poco menor en la segunda serie, con una recurrencia intermedia en la paratiroidectomía subtotal y mucho más alta cuando es una paratiroidectomía selectiva. Y también cambian los porcentajes de hipoparatiroidismo, con mayor frecuencia obviamente en la total y menor frecuencia en la subtotal. Recuerden también que si estamos hablando de patología genética y asincrónica, quizá el hipoparatiroidismo resuelve más adelante por recidiva de la enfermedad. Entonces, son todos factores que uno tiene que tener en cuenta al momento de decidir la conducta terapéutica en esta patología puntual en el contexto de MEN. Así que también charlamos sobre extensión de la cirugía de paratiroides. Ahora, voy a detenerme un minuto antes de seguir con este listado de 10 puntos de discusión y vamos simplemente a mostrar las recomendaciones muy rápidamente para adenomas hipofisarios porque está dentro de las patologías cardinales. Dijimos, el screening va a ser anual con prolactina e IGF-1, la resonancia va a ser cada 3 a 5 años y hasta los 75 años en el caso de tener bioquímica negativa e imagen negativa, y uno puede liberar al paciente de los estudios sucesivos y la carga psicológica que eso genera para cada uno de ellos. Y el tratamiento en general va a ser como en los tumores esporádicos, y esto lo vamos a retomar un poquitito más adelante también. Y también brevemente vamos a pasar por las recomendaciones tanto de screening como de manejo de tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos. Fíjense que se recomienda el screening con resonancia y esto tiene que ver con tratar de disminuir la irradiación a los pacientes que van a hacer estudios por imágenes consecutivos, que en general en los niños asintomáticos el momento de inicio del screening es entre los 10 y los 15 años, que de manera sérica vamos solamente a pedir gastrina, no vamos a pedir otros estudios bioquímicos si el paciente está sintomático, pero sí vamos a educar al paciente para detectar síntomas de hipoglucemia y en ese caso hacer el estudio de la hipoglucemia, como lo solemos hacer también en patología esporádica. Y las imágenes las vamos a repetir cada 2 a 3 años. Con respecto a manejo, en general los tumores pequeños, menores a 2 centímetros, se van a controlar. Y como uno considera que el crecimiento de estos tumores es muy lento, y esto significa menos de 1 milímetro por año, está pactado o está sugerido que los controles se hagan cada 1 a 2 años. Em, los estudios funcionales con PET con galio 68 o fluordopa, de acuerdo a la patología en cuestión, solamente se sugieren hacerlos cuando hay una cirugía planeada y no como screening. Y no se recomienda la biopsia guiada por endoscopía, digamos, guiada por endoscopía. Y por otro lado, los pacientes con síndrome de Solinger-Ellison tienen indicación de endoscopía digestiva alta, y esto es obviamente para detectar daño de órgano blanco, pero también la presencia de los NET gástricos que dependen de la hipergastrinemia, que también pueden resolverse de manera endoscópica o pueden resolverse con el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Y aquí les traigo una publicación reciente en la que también van a ver a varios de los autores referentes de la patología que, publicado este año, evalúan los tratamientos asociados a los tumores de MEM. Y ellos realizan 3 recomendaciones, logran hacer 3 revisiones sistemáticas y metaanálisis solamente para hiperpara por una cuestión de disponibilidad de datos. Para hiperpara, basados en 23 estudios y más de 1000 pacientes, compararon los resultados de paratiroidectomía subtotal versus resecciones menores y vieron, como veníamos mencionando antes y ya sabíamos de
bibliografía anterior, que la paratiroidectomía subtotal va a dar menor riesgo de persistencia y de recurrencia, estadísticamente significativo, pero con mayor riesgo de hipopara versus resecciones más reducidas. Para NETs duodenopancreáticos solamente hicieron revisión sistemática, incluyeron 236 pacientes en 3 estudios y esto analizando aquellos que eran menores a 2 centímetros, comparando tratamiento quirúrgico versus vigilancia y vieron que no había diferencias en metástasis o en el desarrollo de metástasis y mortalidad en ambos grupos. Sin embargo, también es cierto que el grupo de pacientes que tenían intervención quirúrgica en general tenían mayor número de NETs pancreáticos, entonces quizá la comparación tenga cierto sesgo o cierta desviación. Y para adenomas hipofisarios trataron de evaluar respuesta a cabergolina en adenomas prolactínicos, que van a ser los más frecuentes, como mencionábamos antes, y lograron incluir 10 estudios, 500 pacientes, y compararon 157 con MEN versus 348 controles, y vieron que la respuesta era similar a cabergolina en cuanto a adenomas prolactínicos, que en algún momento se decían que en general los adenomas hipofisarios eran más agresivos y tenían menor respuesta a cabergolina. Así que esto es información de último momento. Bueno, entonces seguimos hablando de los puntos de discusión de nuestro paciente y vamos a hablar de el resultado genético y la fenocopia. Cuando uno habla de un estudio genético, tiene que tener en claro qué estudio genético está haciendo y, de acuerdo a la patología. Entonces, cuando uno habla de MEN1, en general se recomienda hacer estudios que detecten distinto tipo de variantes patogénicas y por lo tanto usar secuenciación de ADN y alguna técnica como el MLPA, que lo que analiza es el número de copias de algunos genes, que eso también de alguna manera define patología, o secuenciación de siguiente generación en EGS, que es el que le hicieron al paciente. Estas son dentro de las recomendadas para hacer. Sin embargo, el estudio puede resultar negativo, nosotros dijimos al principio entre 5 a 30%. Entonces, en estos casos, lo que se sugiere es repetir con algún otro estudio, genético obviamente, porque muchas veces las librerías o las bases contra las cuales comparan son distintos y el análisis resulta distinto. Y en el caso de, con la repetición, no tener un resultado, el whole exoma o el whole genoma, la secuenciación de todo el genoma o de todo el exoma, detecta hasta el 50% de los pacientes que resultaron negativos en los estudios iniciales. Y esto es importante porque uno se acerca a la confirmación y por lo tanto también a el screening familiar. ¿Y por qué puede resultar negativo un estudio? Porque hay variantes en regiones no codificantes que con las primeras técnicas no se estudian, porque hay mosaicismo somático, porque hay fenocopias que dijimos que son los síndromes MEN-like, que también mencionamos ahora cuáles son nuevamente, o por la coexistencia de patología esporádica. Dentro de las fenocopias, como decíamos anteriormente, MEN4, CDKN1B o P27, MEN5, MAX, tumor mandibular hiperpara CDC73, el receptor sensor calcio, REDMEN2 y AIP para tumores pituitarios aislados familiares. Que también tener en cuenta que esto puede ocurrir en familias MEN. Esto está reportado en la literatura y por eso ante un paciente que tiene el diagnóstico familiar, es decir, un tumor MEN más un diagnóstico de MEN en un familiar de primer grado, es importante hacerles el estudio genético para encontrar si hay coincidencia en la variante patogénica o es una fenocopia. La buena noticia es que los pacientes que tienen estudio genético negativo, se ha visto que tienen enfermedad menos agresiva, que el diagnóstico de los tumores es más tardío, en 13 y 9 años para los principales, y que raramente presentan un tercer tumor. Y por lo tanto también tienen un mejor pronóstico con una mediana de supervivencia 14 años mayor. Y esto cuando uno lo mira y está pensando un poco en este paciente que nos contó Cintia, ¿no? Es un paciente más adulto y con un diagnóstico más tardío y por ahora solamente con 2 patologías, es decir, diagnóstico clínico de MEN. Ahora, cuando uno dice negativo, ¿es realmente negativo? Antes uno decía negativo y decías negativo. Hoy existen estas variantes de significado incierto y dentro de estas, que son el 25% más o menos
de los estudios, hay algunas que tienen cambio de sentido o inserciones dentro del marco de lectura que no se puede saber bien qué impacto tiene en la función de la proteína afectada, en la menina, porque dentro de las variantes patogénicas vamos a tener mutaciones que son patogénicas o probablemente patogénicas, que por cambio de sentido, por mutaciones sin sentido, perdón, por cambio del marco de lectura, vamos a tener un impacto en la proteína, en la función de la proteína. Entonces esa es previsiblemente patogénica. Con respecto a estas variantes de significado incierto, cuando uno compara estas variantes en distintas bases, y esto está bien especificado en la literatura, el Colegio Americano de Medicina Genética contra el grupo francés de estudio de estos tumores neuroendocrinos, tienen discordancia en la interpretación de estas variantes patogénicas de significado incierto. Algunos, sobre todo los del colegio, perdón, los del grupo francés, las definen como patogénicas cuando el colegio americano no. Y esto tiene que ver porque ellos usan algunos ajustes de acuerdo al locus afectado, de acuerdo al análisis in silico de la termodinámica de la proteína o al análisis estructural, que también suele ser por software. Entonces, todo esto es muy variable y muy cambiante. Entonces, esto es algo que de a poco va trayendo de alguna manera más respuestas. ¿Y qué es el mosaicismo? Al igual que pues, lo conocemos para otras patologías, es una variante de novo que ocurre luego de la fertilización esporcigótica y por lo tanto va a tener una afectación celular variable. Y entonces el estudio genético puede resultar negativo si la fracción de alelos mutados de variantes patogénicas en sangre se encuentra por debajo del límite de detección. El impacto fenotípico y pronóstico es desconocido de estas variantes, es decir, tampoco para MEN hay una correlación genotipo-fenotipo, pero el impacto de este punto del mosaicismo, es decir, de esta variante de mosaicismo, tampoco se conoce tanto para el caso índice como para la descendencia, y lo que sí es bueno saber es que es detectable por el NGS, que es el que le hicieron al paciente. Bueno, con respecto al screening en la descendencia, entonces como último punto para recorrer, esto es, si ustedes se fijan, el algoritmo sugerido para pacientes jóvenes con sospecha o de MEN o tumores asociados a MEN. Y en el caso de que no haya identificación genética, esto es, no cambia con respecto al algoritmo previo, pero sí con respecto al screening de los familiares. Entonces, en general, la bioquímica se realiza a partir de los 10 años. Para los niños se usa calcemia cada 1 a 3 años, en cambio para los adolescentes también, y adolescentes hasta 20 consideran en la guía, y dijimos anual para los adultos. También prolactina e IGF-1 en niños y adolescentes tempranos cada 1 a 3 años. No hay tanta indicación de resonancia en estos pacientes, o sea, es más tardía. Y lo mismo para gastrina, que en adolescentes y adultos va a ser anual. Perdón. Con respecto a las imágenes, eh, pituitaria a partir de los 15 años cada 3 a 5 años, y como ya dijimos hasta los 75, y abdominal a partir de los 10 a 15 años para resonancia cada 2 a 3 años, lo mismo que para tumores adrenales, y para lesiones torácicas a partir de los 20 a 25 años cada 3 a 5 años. O sea que de a poquito uno intenta buscar el mejor momento para tampoco sobrecargar al paciente con estudios de screening que también tienen sus consideraciones, y también la carga psicológica que generan en el paciente estos controles rutinarios y el resultado que pueda haber. Muy bien. Y esto también me pareció importante para recalcar algunos puntos. Por un lado, sabemos que el estudio genético obviamente va a ser la confirmación diagnóstica si resulta positivo y va a identificar a los portadores asintomáticos, pero también va a identificar al 50% de los familiares que no están afectados, que por lo tanto los libera del screening periódico y de la carga psicológica que eso genera. ¿A quiénes testear? Al caso índice, siempre, que tenga el MEN clínico, y a los familiares de primer grado que tengan o la mutación, el MEN 1 con mutación, o que tengan el MEN clínico, o que tengan alguna historia familiar sugestiva de tumores endocrinos relacionados a MEN. ¿Y en quiénes vamos a sospecharlo? ¿Y en quiénes es prudente pedir este estudio genético para MEN? En hiperparatiroidismo, pacientes menores de 30 años que aparentemente presentan un hiperpara esporádico,
o que presentan la enfermedad multiglandular, o que presentan historia familiar de hiperpara o algún otro tumor asociado a MEN. Para tumores pancreáticos neuroendocrinos, para gastrinomas o tumores múltiples neuroendocrinos, aunque sean no funcionantes a cualquier edad, y para algunos que son aparentemente esporádicos, que sean menores a 40 años. O sea, aislado, tumor neuroendocrino pancreático aislado antes de los 40 años. Para adenomas pituitarios, en aquellos pacientes que presenten adenomas antes de los 30 años aparentemente esporádicos, excepto que sean em, prolactinomas. Y por otro lado, a todos los que tengan tumores neuroendocrinos típicos a cualquier edad o que presenten alguna manifestación atípica de MEN, es decir, algún tumor clásico asociado a no clásicos. Y esto de la guía de endocrinólogos clínicos, que no solamente para mostrarles que son bastante concordantes, sino que también acá proponen el estudio de los pacientes con tumores neuroendocrinos de estómago, gástricos, digamos, o bronquiales antes de los 40 años, y aquellos que presentan alguna mutación somática de MEN1, tanto patogénica, probablemente patogénica, o patogénica en sí. El estudio genético se recomienda entre los 5 y los 10 años, pero esto tiene que ser conversado con los padres y participando muchas veces al niño en cuestión. Y esto tiene que ver con tratar de hacer detección temprana y tratamiento oportuno. Y nuevamente, ¿qué metodologías? Aquellos que identifiquen variaciones en regiones codificantes, inserciones de lesiones, número de copias, que estaría el MLPA, eh, estudio de los sitios de splicing, y en general se recomiendan los paneles que incluyan a las fenocopias, que son las que estuvimos mencionando antes, para hiperpara, para tumores pancreáticos, pancreáticos, perdón, y para adenomas pituitarios. Muy bien. Entonces hasta acá llegamos porque pudimos o tratamos de responder todas las inquietudes, pero hay algo importante que a mí me pareció importante destacar, y es que hay que jerarquizar los tumores no endocrinos asociados a MEN, y sobre todo los que son cutáneos. Fíjense que los angiofibromas se describen en 22-88% de los pacientes. Son estas lesiones como papulosas, en cúpula, rosadas o rojizas, que suelen estar en la región facial, en el triángulo entre la nariz y los labios superiores, y suelen ser múltiples. Los colagenomas, que se presentan entre el 0 y el 72% de los pacientes y que son lesiones más claras, pero también papulosas, y que si bien esto es en la región facial, también están descritos frecuentemente en tórax superior y raíces de miembros superiores. Y los lipomas, 3 a 34% de los pacientes, también hay reportes de hipernomas, meningiomas, que muchas veces se asocian a hipersecreción de GH, ependimomas y los leiomiomas que dijimos, esofágicos útiles. Hijo, me estoy quedando sin voz. Si bien hay reportes de melanomas en pacientes con MEN, el estudio molecular de la expresión del MEN en el melanoma es discordante, y no hay acuerdo en asociarlo al MEN como patogenia. Lo mismo que para cáncer de mama, que si bien se lo describe más frecuente que en la población general, tampoco hay una explicación molecular que lo justifique, y por lo tanto no todos lo aceptan como componente atípico del MEN. Pero sí, estas lesiones, sospecharlas sobre todo cuando tenemos un tumor cardinal de MEN y tenemos alguna de estas patologías, bueno, y aumenta la sospecha. Y en este trabajo muy interesante del grupo de PISA, estudiaron las lesiones cutáneas asociadas a MEN y encontraron que tanto los lipomas como los angiofibromas fueron significativamente más frecuentes en los pacientes con MEN familiar versus los esporádicos, y con mutación o estudio genético positivo versus los estudios genéticos negativos, que es un error de la figura, pero abajo ustedes lo van a poder ver que es contragenético negativo. O sea que esto jerarquiza el diagnóstico de MEN. Y este paciente, si ustedes se acuerdan, tenía una lipomatosis múltiple. Bueno, entonces ya llegamos al final, porque parece que si no me van a escuchar más.
es importante la identificación y la intervención temprana en las neoplasias asociadas a MEN, y esto para reducir mortalidad y morbilidad. Las decisiones acerca de las intervenciones también deben considerar las complicaciones, el impacto psicológico que generan y los costos, y a pesar de la prolongación de la expectativa de vida, aún permanece por debajo de la población general y con disminución de la calidad de vida. Bien, muchas gracias. Gracias, Solé, re lindo. Todavía se me escucha un Ya poco. tengo todo resuelto. No sé si todo resuelto, pero por lo menos un poco. Sí, sí. Bueno, a ver, me fijo si hay preguntas. En chat, acá. Había una pregunta, pero se contestó, que preguntaba si tenía hecho el genético. Esa la Sí, contestaron en el mientras tanto. A mí me quedó una pregunta sobre mientras van las preguntas. A este paciente se le quitó una sola paratiroides, ¿no? El hallazgo fue adenoma. sí. Ah, La verdad, si yo hubiera la otra decidido, plástica yo se le sacó una. sí. Viste que tampoco estaba descrito hacer estudios de localización, como decía Soledad, ni nada en este caso. Sí, Yo hubiera preferido no operarlo, te soy sincera, pero el paciente es un paciente que hacía todo muy rápido. En un año él se operó de su hipófisis, vino, se hizo todos los estudios, y sí, cuando sospechamos esto, tiene una hija que está terminando medicina también. Él se quería operar de su hiperpara porque decía que su osteoporosis, que le iba a empeorar, que bueno. Y la verdad que sacarle, o sea, hacer una paratiroidectomía subtotal con el riesgo de hipopara en un paciente que tenía una calcemia casi normal, ¿no? Normal alta, 10,6, y el único, está bien, tenía ese hito en la ecografía renal, nos pareció mucho. Así que bueno, fue una conducta que sabemos que no es del todo correcta si uno tiene el diagnóstico de MEN1, como bastante conservadora, digamos. Y bueno, veremos la evolución, si recidiva, ¿no? Por ahora está bien, eh, pero bueno, entiendo que la posibilidad de que vuelva con su hiperpara está por la afectación que es asincrónica y que es de todas las glándulas, ¿no? Sí, lo bien. decidimos en Pero conjunto. tal cual, pero la realidad también es eso. Uno tiene un genético Bueno, negativo. no puedo. Entonces, Mm. ¿viste? La posibilidad de fenocopia existe, la posibilidad de verdadero negativo existe. Tiene la posibilidad de coexistencia de patología esporádica existe. Entonces, es cierto, siempre genera discordancia o incertidumbre estas decisiones, pero vuelvan a recordar que todas las recomendaciones tienen nivel de evidencia baja. Y esto es porque siempre son estudios retrospectivos y el mayor número de pacientes se recluta de manera retrospectiva y en estudios que son revisiones sistemáticas, metaanálisis, que no siempre tienen todos el mismo criterio. Pero bueno, en principio, este es un paciente también grande, que empezó con patología a los 60 años, es decir, si bien tiene la lipomatosis múltiple, que uno le intuye o le indica que quizás coexistencia, y bueno, y men clínico tiene, no hay duda, bueno, es una posibilidad a considerar, sobre todo en niños, acuérdense, la cirugía localizada. Y este señor, en principio, está curado de su hiperpara también. Por ahora sí. Ujú. También tenemos a favor que en teoría puede ser que tenga mejor evolución, lo que vos decías, ¿no? Con los que tienen mutación negativa. Yo a mí lo que me pareció interesante también para los que estamos en el interior, eh, bueno, de pedir, ¿no? Los estudios genéticos, uno por ahí piensa, no puedo hacerlo, llego hasta acá, o qué dudas tengo. La verdad que si uno avanza, este señor tenía PAMI, ¿no? A veces uno piensa que no va a prosperar, y bueno, y se pudo estudiar bien. A mí me hizo pensar un montón en cómo resolverlo, y todavía me queda por estudiar a las hijas. Y la verdad es que genera bastante ansiedad en toda la familia el tener que, bueno, hacer todo el screening y el pensar que le puede transmitir él a sus hijas todo esto que tiene. Bueno, hay que manejarlo también desde ese aspecto, pero Chicas, lo acá haré hay una de a pregunta poquito. ay, perdón.
Acá hay otra pregunta que dice, entonces, ¿no más cromogranina A de screening? No más cromoranina A de screening, Bien. solo gastrina Eh, para los pancreáticos y síntomas de hipoglucemia. Síntomas de hipoglucemia. Después dice, si tiene sentido repetir el genético, pensando, Tiene, supongo que esté mal tiene hecho, porque sentido. en realidad si no tiene la mutación no la tiene, pero No, no es que esté mal hecho, sino que todos ¿yo por los qué? estudios genéticos se comparan contra bases de datos que tienen las mismas variantes y resultados clínicos. Por ahí si uno replica Ah, en otro laboratorio que tiene otra base de datos y otra comparación de pacientes, por ahí encuentra algo distinto. Porque por ahí bien, pues, realiza todo el exoma o todo el genoma y encuentra variantes en regiones no codificantes que no las encontrás con otros métodos. Entonces, está buenísimo hacerlo. Obviamente siempre ayuda al genetista y tenemos que contar con el aliado, como aliado al genetista, que es el que también va a poder contener esa ansiedad de la familia, porque hay que estudiar la familia también bueno, indefectiblemente, a pesar de que el señor tenga genético negativo. Entonces, y esto es algo en desarrollo constante, o sea que este señor que quedó en una base, más adelante, con sus datos clínicos, más adelante también va a ser información, porque si coincide que de repente la MSH3 en otro paciente con clínica de MEN también se presenta, y bueno, ahí es donde cambia la variante, y uno ya no le dice significado incierto, y por ahí le dice probablemente patogénica, y resulta que al final el señor tenía un estudio genético positivo, pero hoy en día es significado incierto para esas tres incierto. variantes que encontraron. Pero también es importante el estudio genético de manera Claro. prospectiva, porque nos da información para adelante. Ujú. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿es el hiperparatiroidismo por carcinoma paratiroideo más frecuente en pacientes con menudo? No, no, también menos de 1%. Es la misma frecuencia que en esporádico, es muy raro. No. Bien. Y no tengo más preguntas, por lo menos acá en el chat. No sé si alguien quiera preguntar algo más de los que están presentes. A ver, estoy repasando por si me quedó alguna en el tintero. Bueno, algo chicas que quieran comentar, algo más para cerrar. Soledad y Cinta, la verdad que lindísima. Siempre está bueno Sí, recordar estos temas. No, yo algo de mi que parte decir. no, vamos. Ok. De mi parte, Soledad, vos. le dije, Ay, vos ya no tenés más voz, Soledad, ya tal cual. no das más. Bueno, si es así, entonces les agradezco muchísimo Ay, acá dicen una pregunta más, miren. ¿Recomiendan dónde hacer el estudio genética en Cava? O sea, ¿dónde se puede pedir la derivación? Hoy por hoy hay un montón de laboratorios de estudios moleculares y genéticos y todo depende de la cobertura que tenga el paciente, porque si no es un estudio oneroso, ¿viste? Eh, Em, Así que donde lo puedan. gestione la Algo. obra social. Claro. Lo que sí, fíjense qué técnica utilizan. Vieron, si viene NGS, ya de por sí estamos arrancando bien. Quizás ¿Cuál, asesorarse con perdón? No te entendí. es Next Generation Sequencing, es Ah, secuenciación de siguiente generación. Es NGS. Ese ya es un buen abordaje porque es un panel bastante amplio donde ya considera las fenocopias y considera los mosaicos, que a veces si el límite de detección, o sea, si las células están por debajo del límite de detección, no lo encuentran otras técnicas. Pero bueno, lo que haya disponible, siempre. bien, bárbaro. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Lindísimo el Ateneo de hoy. Con este nos despedimos, cerramos el año, que la verdad fue buenísimo. Todos los Ateneos tuvimos una concurrencia muy alta. Hoy 125 o 130 participantes. Eh, eh, Genial, fue un broche de oro este. Así que bueno, nos encontraremos el año que viene con el inicio de los Ateneos en marzo. Ya les estaremos avisando. Y gracias por todos los presentes. Saludos. Gracias a todos.